Dice Primera de Pedro capítulo 3, versículo 8. Primera de Pedro 3:8 dice: finalmente vivan todos ustedes en paz y unidad. Traten de entenderse los unos a los otros. Ámense como hermanos, sean compasivos y humildes. No devuelvan mal por mal. En lugar de insultar a los que los insultan, pidan que Dios los bendiga a ellos. Porque ustedes mismos fueron llamados a recibir una bendición. Pues, quien quiera amar la vida y disfrutar días buenos, no permita que su lengua haga daño, ni que su boca diga mentiras. Deje de hacer el mal y empiece a hacer el bien. Busque la paz y promuévala. El Señor ve a los que obran rectamente y escucha sus oraciones, pero está en contra de los que hacen el mal. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Pedimos que seas tú impulsándonos, animándonos. Por favor, quita de nuestros corazones y del ambiente toda distracción y ayúdanos a enfocarnos en tu palabra. Pedimos no solamente que podamos comunicarla, sino que también las personas que la reciben estén dispuestas y estén preparadas también para recibirlo. En el nombre de Jesús, amén. Miren que antes de empezar el mensaje, esta semana encontré algo muy curioso dentro de algo que estoy estudiando. Hace muchos años, una herramienta, un catecismo, ¿cierto? El catecismo no es una herramienta exclusivamente católica. Entonces, este catecismo decía: ¿quiénes deben predicar la palabra? Porque había una predicación, había una preocupación que en ese tiempo había como un libro, ¿sí? Entonces, algunos hombres lo que hacían era simplemente leer ese libro, no buscaban la escritura, no conocían a la iglesia y no les predicaban la palabra de Dios, sino seguían un libro, ¿sí? Eso era todo lo que hacían. Y hubo un tiempo de preocupación en esa iglesia de Inglaterra por purificar la iglesia, y el enfoque estuvo en evaluar a los predicadores y en que los predicadores fueran estudiosos de la escritura y fueran fieles a la palabra. Pero yo pensaba que era solamente eso, cuando encontré un ítem que decía, bueno, ¿y cómo se debe escuchar la palabra de Dios? O sea, no solamente era deberes hacia los predicadores, sino deberes hacia quienes escuchan la palabra de Dios. Y decía, la iglesia debe estar preparada para escuchar la palabra de Dios. Y uno decía, claro, o sea, si uno en toda la semana nunca lee la Biblia, ¿cierto? Si su corazón está más pendiente de lo que dicen las redes sociales, de las falsas noticias, de los falsos maestros, si no tenemos discernimiento y escuchamos cualquier cosa en internet como palabra de Dios y no lo es, pues no estamos preparándonos. Y decía, y tienen que estar dispuestos. ¿Cuál es su corazón? ¿Cuál es su disposición en esta mañana? Obvio, yo ninguno puedo saber qué está pensando, ¿cierto? Me ponen así una cara así como, oh, sí, la palabra del Señor, y por allá esas costillas que me va a comer a mediodía, pues se bagre, ¿cierto? Entonces, estemos disponibles, ¿listo? Hemos hecho la tarea, creo yo, como predicador, pero también sabemos que como iglesia tenemos que estar dispuestos. Ponga su celular en silencio, si es posible, ¿vale? Yo sé que a veces hay emergencias. Y un amigo me escribió esta semana, oye, ¿será que me pueden dar una Biblia? Porque no quiero en las reuniones estar con la Biblia digital. Y yo, claro, bienvenido. Todavía quedan como 20, ¿no? Por ahí. Entonces podemos entregar Biblias a aquellos que no quieren seguir usando la digital. No es que sea del diablo, es que nos distrae. Bien, vamos, después de estar un par de semanas estudiando cómo ser miembros de la iglesia, volvemos a la primera carta de Pedro y estamos leyendo este versículo 8. Ah, pastor, pero se saltó los 7 primeros versículos. Esos ya los hizo Bella el año pasado. Y si usted entra al canal de YouTube y sigue esta serie que se llama Epístolas Generales, va a ver que ahí sigue el mensaje de Bella. Y el mensaje de hoy se llama Llamados a la Fidelidad. ¿Listo? Llamados a la fidelidad. Llamados a la fidelidad. Esta semana tuve una experiencia muy interesante porque estábamos en una asamblea de pastores y de repente nos llegó una invitación a un evento en Cali con un falso maestro.
¿Qué es un falso maestro? Eso suena como si fuera una persona, ¿cierto? Merlín, con un gorro y les dice, voy a enseñarles cosas malvadas. No, no. Los falsos maestros del siglo XXI normalmente tienen iglesias, bueno, no sé si iglesias, lugares de culto con grandes multitudes que los acompañan, ¿sí? Y los casi que los adoran. Y de repente ellos son capaces de profetizar cosas que no están en la Biblia, pero es que son cosas nuevas, ¿sí? Y muchos de ellos son divorciados, casados 2 o 3 veces, con familias familias disfuncionales que no testifican de Dios, con escándalos sexuales, escándalos financieros. Esos son los falsos maestros del siglo XXI. A mí no me corresponde decir quién es, porque como lo dice Jesús, por sus frutos los van a conocer. Entonces, cuando nos dicen, los invitamos a tal evento, primero dijimos, no, nuestro presupuesto no nos da porque esos eventos normalmente tienen un valor oneroso. Y en segundo lugar dijimos, o al menos yo dije en la asamblea, mire, no, yo algo de un falso maestro no voy a ir. Pero la pregunta que nos hicimos con un amigo pastor que estaba al lado fue, ¿cuáles son los valores de esa asociación famosa de Cali para invitar a un falso maestro? ¿Sí? ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que ellos determinan? Esto es bueno. Y alguien nos explicaba, a él lo invitan no porque esté violentando 1 Timoteo 3 o Tito 1, parece que ignoran la escritura, sino que lo invitan porque es un hombre exitoso, porque es un hombre rico, es un hombre próspero que viaja en su propio avión, que tiene grandes riquezas, que acumula personas en su iglesia en los Estados Unidos y que profetiza muchas cosas y que tal como todos los videntes de las redes sociales y de los medios, pues la mitad de lo que dice se cumple y la otra mitad no, pero igual lo asumen como un profeta. Entonces la forma en que respondimos mi amigo pastor y yo fue, es que la iglesia, lastimosamente la iglesia latinoamericana sigue el éxito, sigue la cultura superficialidad. Desde que se le diga a alguien que es un hombre de Dios, empiezan a seguirlo y a escucharlo, sin importar que lleve 2 horas hablando insensateces y poca Biblia. La gente, e inclusive la iglesia cristiana en general, está siendo llamada a seguir el éxito. Lo que quieren es el éxito. Hablé con una persona que amo mucho y que estaba en una iglesia en otro país donde le sacan dinero cada año con la excusa de las primicias. Y le decía, si tú sabes que eso era verdad, tú sabes que eso no es verdad, ¿por qué lo hiciste? Y él me dijo, no, es que uno se deja como ilusionar de que uno hace eso y entonces voy a recibir. Es decir, avaricia llama avaricia. Pero no somos cristianos para ser prosperados. No somos cristianos o no damos ofrendas y generosidad para ser prosperados. En su momento volveremos a hablar de generosidad, pero lo que yo quiero hablar hoy es que somos llamados ¿a qué? A la fidelidad. No, es que yo soy porque Dios me sanó. Bueno, todos vamos a morir, ¿sí? En algún momento nos vamos a enfermar y vamos a fallecer. No, es que Dios me llamó a prosperidad y tal y tal. Todos sabemos que hay momentos de que así tenga usted un buen trabajo, de repente hay momentos que vienen un montón de gastos y uno queda en los rines. Todos alguna vez yo creo que hemos sentido eso, y si no, pues qué chévere. Cierto, de estar como, wow, hoy estoy con lo justo, ¿sí? Que no llegue el recibo de la energía, porque para ellos no hay sino hasta dentro de 2 días, ¿sí? Todos hemos llegado como a ese momento, estoy justo. Entonces, no estamos llamados solo a ser prosperados, no estamos llamados solamente a vivir de una forma saludable, estamos llamados a fidelidad, a ser fieles al Señor sin importar nuestras circunstancias, sin importar nuestras circunstancias. Y vamos a volver al texto. El apóstol Pedro está hablando primero de adentro. ¿Cómo son las relaciones dentro de la iglesia? Y eso nos conecta, hace 8 días lo dijimos, este fue el último versículo de lo que predicamos hace 8 días. Dice, finalmente, porque el apóstol viene dando unas recomendaciones sobre el matrimonio y los hombres y las mujeres y las familias bíblicas, pero dice, finalmente, vivan todos ustedes en paz y unidad. Ojo que eso no significa
que tenemos que estar de acuerdo en todo y demás. Por ejemplo, yo disfruto de la asamblea de pastores de esta ciudad, pero el domingo, por ejemplo, tuve el honor de decir, yo no estoy de acuerdo con esto, y lo dejé por escrito. Miren, esto que se hace, creo que no es sano, deberíamos hacer otra cosa. Y el resto de la asamblea dijo que no, porque está bien estar en desacuerdo. Pero ni nadie salió peleando, ni yo estoy aquí hablando mal de la asamblea de pastores. Inclusive la última vez hubo una vigilia que invitamos a toda la iglesia y algunos de ustedes fueron, ¿cierto? Entonces nosotros no estamos aquí para estar de acuerdo con todo, pero sí fomentar la unidad. Entonces somos una iglesia que hace parte de una asociación de pastores que me parece a mí, al menos los que frecuentamos la asociación, como personas sanas. Yo no soy un pastor que ando por ahí solo, tengo amigos pastores con los cuales puedo dialogar y rendir cuentas. Pero eso mismo tiene que pasar dentro de la iglesia. No permitamos que un malentendido nos separe. No, es que eso que dijo el predicador es contra mí porque se dio cuenta que mis hijos o mis primos son así. Yo no sé nada de nadie ni me interesa, ¿cierto? Ustedes saben cuál es la política pública en este lugar, ¿cierto? Aquí hay un combate total contra los chismes. A mí no, si me tienen que decir algo de alguien, pues si eso que me van a decir lo deben sostener delante de esa persona. Si no lo pueden hacer, mejor no me lo digan. Si sabes que fulano le pasó, si sabes, no disfracemos con peticiones de oración el chisme. El chisme es pecado, porque es faltar a la verdad. Faltar a la verdad, puede que lo que digas es verdad, pero no es prudente, es faltar a la prudencia, que todo lo que salga de nuestras bocas nos edifique. Ahora, dice, traten de entenderse los unos a los otros, ámense como hermanos, sean compasivos y humildes. Todos los que tenemos hermanos sabemos que nuestras grandes peleas han sido con nuestros hermanos, pero a pesar de que tenemos amigos y todo, nuestros hermanos es diferente, ¿sí? Es diferente. Nuestros hermanos son lo que Dios nos ha dado y esperamos estar muchos años con ellos. Dice, sean compasivos y humildes. Compasivo y humilde. Y yo creo que esto es lo que más nos cuesta, porque cuando tú ves que una persona se pasa un semáforo, te enojas, ¿cierto? Ese tipo, bueno, a algunos ya ni importa, pero bueno, se pasó. Qué terrible. Pero 3 doritos después, usted puede pasarse también un semáforo, porque se le olvidó, porque quiso, porque es que voy en bicicleta, porque voy en moto, por cualquiera de las razones absurdas que todos lo hemos hecho en algún momento. ¿Cómo le gustaría que lo miraran usted? Que toda la gente le lanzara un rocazo, sino mírelo con compasión y humildad. Ojo, con esto no estoy diciendo que quebrantar la ley es algo bueno, ¿no? Sino que tantas cosas que nos chocan, nosotros mismos las hacemos. Qué tan fácil es criticar a los demás, pero nosotros mismos las hacemos de una forma u otra. Dice el versículo 9, no devuelvan mal por mal. Pero ¿qué es lo que dice? ¿Qué nos están enseñando los grandes líderes de este planeta en este momento? Que al otro hay que tirarle con todo. Y después invitarlo a negociar cuando lo has humillado completamente. Y los otros lo mismo. Es que no es Israel. Israel necesita el evangelio. No es Irán. Irán necesita el evangelio que persigue. No son los Estados Unidos la nación santa y líder. Naciones santas y líderes no existen, porque la Biblia en Apocalipsis dice que el Señor levantará gente ¿de dónde? De toda tribu, de todo pueblo y de toda nación. En el cielo estarán iraníes, palestinos, israelitas, colombianos, norteamericanos. ¿Vale? Jamás una iglesia puede apoyar una guerra. Jamás una iglesia puede apoyar la violencia. Sino que al contrario, pedir en su práctica no devolver mal por mal. No devolver mal por mal. En lugar de insultar a los que los insultan, pidan que Dios los bendiga a ellos. A todos nos han insultado alguna vez en la calle, ¿sí o no? A uno le parece increíble que una persona, que uno va a pasar un semáforo en el centro, hacia mediodía, sí es cierto que como que las leyes caen y le echan una moto encima y uno dice, oye, hay un semáforo en rojo.
y esa persona lo insulta a uno, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Que le devuelva el doble, que lo insulte en lenguas, ¿no? ¿Qué dice? Sí, que el Señor te bendiga. Eso, para eso échele un madrazo, ¿cierto? O sea, si la actitud es esa, pues peque a fondo. No, dice la Biblia que si te insultan por ese motorratón, perdón, no puede ser un motorratón, por el doctor que se pasó en un semáforo sobre la cebra y te echó encima la moto, dice, pidan que Dios los bendiga a ellos. ¿Listo? ¿Qué pide la Biblia? Que los bendiga a ellos, porque ustedes mismos fueron llamados a recibir una bendición. La pregunta es, y es chévere porque esto de la convivencia nos lleva a un punto más profundo, el evangelio. La pregunta es, ¿quién aquí es lo suficientemente bueno o santo para ganarse el cielo? ¿Quién? No, pero si aquí hay un montón de gente buena que madruga y viene a la iglesia. Desde las 9:30 hay gente aquí entrando y a las 10 aquí hay gente santa hablando. No, de verdad aquí no hay ni uno, querida iglesia. Ninguna de nuestras buenas obras nos salva. Y a los hermanos que nos ven en internet, sí, usted es muy don cristiano y usted ora y los bendigo, por eso es que oran de madrugada, pero ni el que infringe la ley que tanto nos ofende, ni nosotros somos dignos de salvación. No hay ninguna obra que nos pueda salvar. Dice, ¿por qué nos repiten tanto eso? Porque nuestro interior, nuestra pecaminosidad nos lleva a pensar que sí. Nos lleva a pensar que no necesitamos de Cristo, que ya somos buenos cristianos. Cuando con humildad, como esa última canción, yo sabía que no necesitaba decirles, se las voy a enseñar, ¿cierto? Es como automática que uno conecta con esa canción. Uno al final dice, necesito ver a la cruz, necesito ver al Señor. Solo el Señor salva y solo el Señor sostiene esa salvación. Solo el Señor me da la perseverancia para ser salvo. Y miren que realmente hoy teníamos que leer el Salmo 18. Y yo le pedí el favor a Raúl, quien iba a coordinar hoy, le dije, Raúl me preguntó qué salmo es, yo le dije, mire, es el 18, pero vamos a leer el 34, porque este texto de Pedro conecta con ese Salmo 34, y como bien lo explicó Raúl, el contexto de ese salmo, ¿cuál es? Persecución. David no estaba en su palacio, y bueno, ¿qué canción voy a escribir? No, estaba en persecución. Y miren lo que responde a la persecución, versículo 10. Quien quiera amar la vida y disfrutar días buenos, no permita que su lengua haga daño ni que su boca diga mentiras. Insisto, iglesia, lugar de honor, que yo no paso de otras iglesias. Estos videos tienen como 20 views, o sea, los ve la misma gente de la iglesia. Yo no estoy aquí para predicarle a otros, mi misión es predicarle a esta iglesia, a los que estamos aquí. Iglesia, cada vez que usted cae en la cultura de esta ciudad, que es la cultura de hablar de cualquier cosa, de dar opinión sobre toda cosa, usted está incumpliendo el mandato del Señor. Porque el Señor dice que si usted quiere amar la vida y disfrutar de la bondad del Señor, su lengua no debe hacer daño. Y hoy estamos bajo líderes, no, la verdad siempre, solo que ahora se nota más por las redes sociales, que dicen mentiras y verdad. Y cuando combinas mentiras y verdad, lo que terminas haciendo es falsedad. Entonces nosotros, ese es el espíritu de este mundo, nosotros no podemos caer en eso. Nosotros en nuestro diario vivir, la gente va a siempre querer que opinemos de lo uno y de lo otro. No hagamos daño con nuestra boca, ni permitamos ¿qué? Mentira. No hablemos de otros, oye, ¿qué será lo que le pasa a ese señor que no vuelve a la iglesia? ¿O será que es que ese señor, por qué tendrá tan mal aliento? ¿O por qué será que tiene chucho? Ese es problema de la señora, del señor, no el suyo. ¿Listo? Enfóquese en su vida. O no tenemos suficientes cosas que arreglar en nuestras propias vidas. Yo tengo suficiente trabajo con mi vida. Así que trabajemos fuerte en nuestras vidas para no enfocarnos en las vidas de los demás. Dice, versículo 11, de que está citando el Salmo 34, dice, deje de hacer el mal y empiece a hacer. Listo. La gente está esperando algo extraordinario para cambiar.
La gente en general dice, no, es que es cuando venga el ángel del Señor, cuando de repente Daniel se vista de blanco y nos pasen aquí al frente, voy a imponer la gloria presuntuosa la gente se cae, ahí es que va a pasar algo diferente. Iglesia, no necesitas de un grupo de apoyo, no necesitas de una revelación extraordinaria, simplemente necesitas decidirte por Jesús, porque tienes a Jesús de tu lado para cambiar. Es más, es la voluntad de Dios que cambies. En el retiro de hombres leímos un testimonio que pues, para mí ha sido el testimonio más valioso que he escuchado en los últimos tiempos, y quiero solo repetir una parte. Un hombre con una adicción. Y este hombre con una adicción la adquirió cuando estaba en el ejército, y luego cuando se hizo cristiano, pues ahí como que podía a veces controlarla, pero de repente volvía y caía. No solamente se hizo cristiano, sino el Señor lo llamó al ministerio. Y estando en el ministerio pasaba lo mismo, o sea, grandes temporadas sin su adicción y de repente volvía a caer en ella. Y entonces este hombre que dice, no, el pastor me ungió, no, hice este libro, los 8 pasos para salir de la adicción al tabaco, a los narcóticos, a lo que sea. No, dijo una oración muy sencilla, dijo, Señor, definitivamente yo con esto no puedo, pero sé que es tu voluntad que yo sea libre. Y ánimo. ¿Qué dice la doctrina de la perseverancia de los santos? ¿Que los santos podemos caer? Sí. ¿Que los santos pueden caer feo y traer vergüenza a la iglesia? Claro que sí. Pero que los santos no nos vamos a quedar hundidos. Así que iglesia, cree en el Señor y sé salvo. Cree en el Señor y sé santificado. Adelante, ánimo, porque no necesitas cosas, la única cosa extraordinaria ya se hizo, fue la cruz, no necesitas nada más. Así que aférrate al Señor y mira la transformación que puede venir de parte de Él. Dice, el Señor ve a los que obran rectamente y escucha sus oraciones, pero está en contra de los que hacen el mal. Es la definición del Salmo y aplica a nosotros. ¿Qué quieres? ¿Estar con el Señor o en contra del Señor? Usted se imagina decir, bueno, vamos a hacer un negocio, pero la competencia va a ser una empresa que tiene al Señor y además va a estar en contra de usted. ¿Usted haría ese negocio? Sabe que no. Usted jugaría un partido de fútbol que le dicen, vea, vamos a entrenar fuerte y todo, pero el otro equipo está con el Señor y el Señor va a estar en contra de ustedes. ¿Usted jugaría? No. La buena noticia es que el Señor está con nosotros, porque por más buenos que intentemos serlo, no lo podemos hacer, sino que a través de la cruz somos justificados, a través de la cruz somos santificados y podemos vivir. Entonces, si ven, ese llamado a la fidelidad nos invita a vivir desde adentro de nuestras familias, de nuestras iglesias, y a vivirlo luego ¿dónde? Afuera. Personal, familiar, eclesial, afuera. Personal, familiar, eclesial, afuera. Una vida de santidad. Pero recordemos que el Salmo tenía un contexto de persecución y que Primera de Pedro, esta carta que hemos estudiado, también tiene un contexto de persecución, o que iba a aumentar la persecución. Vamos a ir a los versículos 13 y 14. Dice, así que, ¿quién intentará hacerles daño si ustedes siempre están tratando de hacer el bien? Sin embargo, si de hecho sufren por hacer lo que es justo, entonces son afortunados. No se preocupen ni les tengan miedo a quienes los hacen sufrir. Ojo con esto. El apóstol le está diciendo, bueno, ya que pues los romanos los van a perseguir, pues tienen la excusa perfecta para robar, para hacer cosas, porque al fin y al cabo van a sufrir. No, dicen, no importa que la ley esté en su contra, ustedes tienen que actuar con rectitud, ¿cierto? Ahora, cuando hablamos del sufrimiento y de lo que pasó durante los primeros siglos de la iglesia y lo que está sufriendo ahora la iglesia en Irán, la iglesia en Norcorea, muchas iglesias en el Cauca y en las zonas donde están estos líderes terroristas que confinan las iglesias, siempre más o menos cada 6 meses se asesina un pastor o un sacerdote también que se opone a la violencia
que se opone a la instrumentalización de la iglesia para actos violentos. Entonces, hay persecución y hay martirio, pero entonces hay que ver algo bien interesante. Aunque dentro de la voluntad de Dios una persona sufra persecución o martirio, no significa que eso lo hace o más santo o que lo salva. Martirio no salva a nadie, solo Cristo puede salvar. Ese exceso se vio en la iglesia anabautista, que al ser tan perseguida, algunos de ellos dijeron, bueno, el martirio es como un camino para ser salvos. No, eso no está en la Escritura, solo Cristo puede salvar. Tampoco son excepcionalmente santos. Por ejemplo, a veces nos llega literatura desde China, una iglesia ampliamente perseguida, y se asume que todo eso es verdad y doctrinalmente correcto porque viene de la iglesia de China. No necesariamente. Lo doctrinalmente correcto es pues lo que está en la Biblia y lo que lleva siglos establecido. De repente no puede haber algo, una nueva doctrina, un nuevo evangelio. Entonces, la persecución y el martirio ni salvan ni hacen a la gente excepcionalmente santa. Ahora, sí está en consideración del Señor, porque Él toma, dice en Apocalipsis, ¿no?, que Él tiene en cuenta todas esas almas que han muerto desde el principio hasta el fin por la justicia. Y dice, y Jesús tiene palabras sobre la persecución. Vamos a ir a Mateo, capítulo 5, versículo 11. Mateo 5, versículo 11. Dice, terminando las bienaventuranzas, dice, cuando la gente los insulte, los persiga y hable mal de ustedes por seguirme, sepan que son afortunados a los ojos de Dios. Pónganse contentos y alégrense porque van a recibir una gran recompensa en los cielos. Así también como así como maltrataron a los profetas que vivieron antes de ustedes. Miren el asunto de la cultura. Normalmente, ¿quién es el malo de una película de jóvenes? Ahí, piensen quién es. El papá o la mamá son los malos. O el cristiano. O papá y mamá, súper villano. Papá y mamá cristianos, súper malos, ¿cierto? Esa es como la idea. Es que son puritanos, no quieren que la gente sea feliz. Ellos siempre están pensando, ¿dónde hay alguien feliz para hacerle daño? Pero, ¿qué dice la Biblia? Si el mundo en general estuviera súper feliz con los cristianos, y ojo, y quiero sacar ahí como a los cristianos que se matan por cualquier partido político y que su partido político está por encima de su identidad como cristianos, pues eso tiene una sola palabra, eso se llama pecado y se llama idolatría. ¿Listo? El pastor Andrés esta semana publicó un blog muy interesante que pues a quien quiera se lo comparto porque es bastante extenso, pero es una bendición. Cómo ese pecado de la polarización política no es más que idolatría. Entonces, ya saben cómo es esta iglesia. Vote por quien quiera, querido amigo, eso no es problema. Pero no permita que eso lo obsesione y que llene su corazón, porque se llama ¿cómo? Idolatría. Entonces, no, que es que a mí esto es lo que me llena, no. Los cristianos son perseguidos, ¿por qué? Porque alimentan a sus familias, guían a sus familias y predican a otros el evangelio, no por sus inventos culturales y demás. Ahora, nosotros empezamos a leer el evangelio de Lucas, ¿cierto? Dice Lucas capítulo 6, versículo 22. Lucas 6, 22. Dice, cuando la gente los odie por ser seguidores del Hijo del Hombre, cuando los echen, los insulten y crean que sea malo hasta mencionar el nombre de ustedes, sepan que ustedes son afortunados a los ojos de Dios. Cuando les pase esto, salten de alegría, porque van a recibir una gran recompensa en los cielos. Así también fue como los antepasados de esa gente maltrataron a los profetas. Pero qué mal les irá a ustedes los ricos cuando ya se han dado la gran vida. Qué mal les irá a ustedes los que están satisfechos ahora, porque luego tendrán hambre. Qué mal le irá a ustedes los que ahora ríen, porque luego estarán tristes y llorarán. Miren esto. Qué mal les irá cuando todos hablen bien de ustedes, porque también los antepasados de esa gente hablaron bien de los falsos profetas. Entonces yo, por ejemplo, hice parte de una iglesia que todavía es una iglesia multitudinaria. Y a ese tipo de iglesias multitudinarias empieza a ir mucha gente famosa.
famosa y no, y qué bendición, y el Señor me salvó, pero te hablan casi siempre más de la iglesia y del pastor que del Señor. Y por eso el pastor de esa iglesia era muy prudente decir, vea, si son famosos, no los pongan a hablar en público, déjenlos ahí, déjenlos que pasen meses o años, a ver si realmente están enamorados del Señor o solamente somos una moda más para ellos. Porque a veces ser cristiano es cool, ¿sí? Por ahí ha circulado un video de que de verdad ser cristiano es cool. De repente ahora en España hay un montón de actores y músicos que sí, que Cristo y tal, pero si uno ve no es el Cristo de la Biblia. O sea, es un Cristo como chévere, que te hace feliz, que te quita la ansiedad. Pero eso de rendir la vida a Jesús y vivir en santidad y hacer parte de una iglesia local, no. Es más, si a muchos de esos grandes músicos cristianos les preguntaran cuál es su iglesia, pues algunos de ellos dirían que no tienen iglesia, porque ellos son tan santos y tan ocupados que no pueden hacer parte de una iglesia. Imagínense. Entonces, qué mal cuando la gente dice qué cool es ser cristiano, porque de pronto no están siguiendo a Cristo, sino una idea absurda, vacía y superficial de lo que es cristiano. Porque cuando alguien en serio decide ser cristiano, pues sus cosas se van a confrontar con el mundo tarde o temprano. Yo les dije, sin importar la orilla política que ustedes cojan, a no todo le pueden decir bueno. Cuando usted lo confronta con la Escritura, sabe que cosas que su líder político dice no son bíblicas. Entonces, siempre va a chocar. No, es que mis amigos del colegio, yo por ejemplo, siempre he tratado de mantener alguna amistad con personas de la universidad, ya hace más de 20 años. Pero la última vez que nos encontramos, cuando se acabó el evento, todos se fueron a un lado y se fueron, o sea, desaparecieron, nadie se despidió. Pues porque se iban a un lugar no muy sacro. Y dijeron, no, pues al pastor no lo podemos llevar. Entonces, y también nos da pena como decirle que no vaya, ¿cierto? O para dónde vamos. Entonces, no, sí. Y pues yo me fui ahí en medio de la oscuridad de la universidad, lloviendo. Yo sí me sentí como achantado. Dije, oiga, pero ¿qué tan malo he sido yo? Pero dije, no, o sea, está bien, porque siempre nuestros valores van a chocar en algún momento. Y yo de verdad agradezco que el tiempo que fuimos jóvenes y yo estuve en la universidad, ellos nunca me forzaron a nada. O sea, ellos, voy a ir a tal lado, a tal otro, voy a hacer esto y lo otro, y después me contaban, pero nunca me dijeron, no, Daniel, venga, acompáñenos y le ofrezco esto. Y nunca, fueron súper respetuosos. Pero yo a la vez, cada vez que tenía la oportunidad, algunos de ellos me acompañaron a la iglesia. Yo siempre fui muy abierto, pues, de qué era lo que hacía y demás. Entonces, eso es iglesia. De pronto, nosotros no sabemos qué pasa, ¿sí? A mí no me gusta como poner esos profetismos, vendrá una gran persecución sobre la iglesia. Pues obvio, está en la Biblia, ¿sí? ¿Cuándo? No lo sé. Porque ¿cuándo vendrá el Señor? Tampoco lo sé. Pero lo que sí es verdad es que cada cristiano sufre su propia persecución, si está haciendo las cosas bien. Porque si es un cristiano de esos que todo es cool y todo es chévere, pues nunca confrontas a nadie. Porque la gente va a decir, pues vos sos uno de nosotros, o sea, chévere los cristianos, vea, toman igual que nosotros, dicen vulgaridades igual que nosotros, adulteran igual que nosotros. Y por eso mi insistencia con los falsos maestros. Los falsos maestros no tienen gorro de Merlín, los falsos maestros son muy exitosos. Ojo, no estoy diciendo que alguien que sea exitoso necesariamente sea un falso maestro, ¿no? O que tenga una iglesia grande sea un falso maestro. Pero muchos de ellos tienen grandes multitudes que lo siguen, pero casi siempre que tienen un hogar con adulterio. Paula White, la gran pastora que acompaña a Donald Trump, lleva 4 matrimonios, o 3, yo no sé, ya le perdí la cuenta. ¿Ustedes creen que ese es el modelo bíblico de una mujer? Entonces, querida iglesia, los falsos maestros siguen los patrones de este mundo. ¿Usted quiere eso para su vida? Que sus amigas del colegio sepan, bueno, aquí todos estamos muy grandes para tener amigos del colegio, pero sabemos que todavía existen, ¿cierto?
Sus grandes amigos del colegio dicen, no, con este es bacano andar porque este nos acolita el pecado, este no nos dice nada. Claro, ¿a quién no le gusta andar con el cristiano porque lo ora? Ay, sí, Señor, bendícelo, que no les haga mucho daño el trago. ¿Sí? Bendice esta aguardiente, Señor. No, cuando usted se sienta con un amigo, usted en algún momento le va a decir, viejo, eso está mal. Eso no se hace. Usted no puede faltar a su pacto matrimonial. Usted este vicio del alcohol lo va a destruir. ¿Sí? No estoy diciendo que nos volvamos, pónganse en un aviso acá, viene el fin del mundo, ¿cierto? No. Sino que en esos momentos, cuando usted tiene amigos, con amigos, ¿qué hay? Hay charlas profundas y confianza. ¿Y qué es cuando pasa cuando hay una mesa? Cuando hay una mesa, ¿qué dice la mesa? En la mesa la gente empieza a hablar cosas y la gente empieza a opinar. Y ahí es donde falta una voz que diga, la Biblia dice qué, ¿cierto? No, en mi iglesia me enseñaron, no, la Biblia dice qué, ¿sí? Y eso, pero para que usted pueda decir la Biblia dice qué, ¿qué hay que hacer? Pues tienen que leerla, ¿cierto? Tiene que leerla. Listo. Ahora, dice, y también habla de persecución el apóstol Pablo, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 11 al 13, y yo entiendo que esto termina siendo casi como una canción, un himno. Dice segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 11. Dice, esto es cierto, si morimos con Él, también viviremos con Él. ¿Y quién puede morir por Cristo? Pues solamente el mártir, el que sufre persecución. Pero piénselo a nivel muy personal. Si usted se muere a eso que tanto quiere, pero sabe que eso lo va a llevar a negar a Cristo y a tener falso testimonio, nadie le va a dar un aplauso, antes lo van a criticar por hacer eso. Pero si usted muere, ¿qué pasa? Vive con Él. Si seguimos constantes a pesar del sufrimiento, entonces reinaremos con Él. Si decimos que no lo conocemos, entonces Él también dirá que no nos conoce. Si dejamos de ser fieles, pero miren, eso siempre me parece impresionante, si dejamos de ser fieles, Él seguirá siendo fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Él sostiene a los santos. Imagínese que su salvación dependiera de usted. Todos los días ponchados. Cuando lo que Dios te sostiene, a pesar de nuestra infidelidad, a pesar de que el mensaje de hoy sea llamados a la fidelidad, el Señor nos sigue sosteniendo. Volvamos a Primera de Pedro, capítulo 3, pero ahora al versículo 15. Muchas gracias, Dianita. 15. Ojo que está hablando de persecución, ¿cierto? Pero dice, más bien sean santos en todo lo que hacen. Perdón, ¿yo dónde estoy? 3:15. Estoy leyendo el Corán, listo, la Biblia. Primera de Pedro 3:15 dice, más bien preocúpense por honrar solo a Cristo como Señor y estén siempre listos a responder a todo el que les pida razón de su esperanza. El Evangelio, conocer la Biblia. Versículo 16, pero cuando responda, háganlo humillando a los demás, tengan respuestas que los dejen callados, para que demuestren que usted tiene la razón. Soy el gran apologeta. ¿Qué dice? Con humildad y respeto, manteniendo una conciencia limpia. Así, los que hablan mal de su buena conducta en Cristo sentirán vergüenza por haberlos criticado. Es mejor sufrir por hacer el bien, si es la voluntad de Dios, que sufrir por hacer el mal. Porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados, una vez y para siempre. Cristo no era culpable y aún así murió por los que sí lo eran, para poder llevarlos a ustedes ante Dios. Sufrió la muerte en su cuerpo, pero volvió a la vida por medio del Espíritu. Por eso la iglesia no puede ser instrumentalizada para prácticas, ¿cierto? Salgamos a marchar. Siempre hay un político detrás de eso. Entonces, ¿usted está sufriendo por Cristo? No, usted está sufriendo por los valores culturales de alguien más. Pero cuando la iglesia dice, y a mí sí, hace 2 años,
Una persona en Medellín me dijo, no, es que hay que marchar porque tal cosa y tal otra. Yo decía, este hombre acaba de abandonar a su esposa con 3 hijos y va a marchar contra cierta comunidad porque es inmoral. Lo que dice la Escritura es que no solamente den cuenta de la fe, hablen desde la Biblia, den razón de su esperanza, pero ¿qué más dice? Con una conciencia ¿qué? Limpia. Santos y perfectos jamás seremos, pero con conciencia limpia sí, que estamos caminando en santificación por el Señor. Y ahora, ¿cómo termina el apóstol este texto? Dice, terminando y recordándonos el Evangelio, que en la PDT es ese texto que está como separadito del margen izquierdo, versículo 18, porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados, una vez y para siempre, que fue lo que dijo Raúl en medio de la administración. No es crucificar a Cristo una otra vez, aquí no hacemos misa, ¿no? O sea, aquí no elevamos el cuerpo de Cristo y lo crucificamos cada vez que se nos ocurre, no, la Biblia dice que Cristo fue crucificado una vez y para siempre. No más, una sola vez. Pero entonces, ¿de qué forma tenemos que vivir? Dignos de ese sacrificio, dignos entre comillas, porque esa dignidad no la da el Señor, sino más bien coherentes con ese sacrificio. Yo puedo ser santo, yo puedo ser libre por lo que Él ha hecho en la cruz. Él no era culpable, pero aún así murió por mí, que sí lo era. Sufrió la muerte en su cuerpo, pero resucitó. Ese es el Señor. Ese es nuestro Señor. Vamos a finalizar yendo aquí mismo a Primera de Pedro, pero al capítulo 1, versículos 3 al 5. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos tuvo gran compasión y nos hizo nacer de nuevo. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo. Así nos dio plena esperanza de recibir una herencia que Dios tiene guardada para nosotros en el cielo. Herencia que no se arruina, ni se destruye, ni pierde su valor. Ojo, iglesia, porque eso es importante. ¿Vendrá una gran persecución sobre todos? No lo sé. ¿Cuándo? Tampoco lo sé. Lo que yo sé es que así como somos salvos y preservados para salvación, la promesa bíblica es que aún en un ambiente de persecución no va a depender de la fuerza de voluntad de sus santos, sino de la obra del Señor y sus santos aún en medio de persecución. Y si no me cree esto, lea esta conclusión del versículo 5. Por medio de la fe, el poder de Dios, ¿qué dice? Los protege, para que reciban la salvación que Dios les dará a conocer en el día final. Todos esos santos que han muerto por el Señor, Dios los ha protegido. ¿Cómo así? Si los mataron. No. Dios protegió sus almas. ¿Sí? El Señor salva y sostiene a su iglesia hasta el final. Es la verdad bíblica. Pero en tu día a día, y con esto quiero terminar, en tu día a día tú eres llamado ¿a qué? A fidelidad. ¿Y sabes qué es lo bueno? Que esa fidelidad no depende de ti, sino del Señor que te permite perseverar. Y si estás notando que no estás perseverando, es porque no has permitido al Señor actuar en tu vida. No has dejado que Cristo gobierne en tu vida. Y este es un buen momento para decirle al Señor, hey, gobierna en mi vida, porque ya estoy cansada, porque ya no quiero seguir intentándolo en mis fuerzas, sino quiero hacerlo en el Señor. Pongámonos de pie, vamos a orar.